Bien, ante todo vamos a presentar que son dos culturas. Buenos días, chicos, en general, porque parece que entra uno más. A ver, se habla de la cultura hebrea y cultura fenicia. Lo que se ha visto en el video es sobre la cultura fenicia. Básicamente podemos rescatar algunas palabras. Uno, se refiere a que esta cultura fenicia se le llamaba los púrpura, porque en idioma griego quiere decir púrpura, en lo que es la palabra fenicia. Otro, también es que ellos utilizaban el comercio a través de naves, navíos, es decir, usaban barcos, y se dice que fueron los primeros que utilizaron las naves de guerra, los barcos de guerra, se puede decir así, o sea, eran comerciantes navegantes. ¿Ya? Por eso es que a ellos también se reconocen como los navegantes o los primeros navegantes. Otra cosa que también podemos rescatar de esta cultura es que se refiere a que utilizaron alfabetos. Ese alfabeto es lo que más o menos nosotros lo hemos desarrollado actualmente, que son 26 palabras del alfabeto, ¿ya? O sea, en este caso, ya, ellos utilizaban 22 sílabas, ¿ya? A ver, vamos a entrar acá. A ver, perdón. Dime. A ver, voy a entrar ya, de momento. Y ahora sí ya cargó. La cultura fenicia está ubicada más o menos en dos lugares. El primer lugar se desarrolló en lo que se refiere al Asia Central, donde se encuentra Fenicia, Filisteos, para este lado. En el lado, se puede decir, este del Mediterráneo. Acá está la flechita por acá. Y después de esto, después de que estas ciudades se destruyeran, surge la ciudad de Cartago, que está acá, ¿ya? Y que se ubica más o menos en lo que se refiere a la franja norte del África. Está bien, tomando una parte de España también. Bien, entonces eso más o menos viene a ser la ubicación de lo que se refiere a la cultura fenicia. Ahora, acá a nivel histórico, como han hablado ya anteriormente en el video, básicamente tenemos 4 periodos. Y esos 4 periodos esencialmente surgen por el nombre de la ciudad donde estuvieron. Por ejemplo, periodo Biblios quiere decir que la ciudad principal, la capital, era Biblos. Periodo Sidón, la ciudad capital era Sidón. Y periodo Tiro igual. Ahora, el periodo Cartago, cuya ciudad capital era Cartago en realidad, se encontraba en la parte del África, en la parte norte, en la franja norte del África, ¿ya? Las otras 3 surgieron en la parte de Asia Menor. Ahora, la primera Biblos es donde se construyen estas primeras naves para la navegación del comercio porque no tenían muchos productos para sobrevivir y por ende la única forma de poder sobrevivir era comercializando con otras culturas, con otras naciones u otros pueblos, ¿ya? Entonces ellos realizan los primeros intercambios comerciales, algo así como compra y venta, más o menos, ya así como tú vas a comprar al mercado y este señor o señora te vende igualito. Entonces ellos no utilizaban esa compra y venta, sino utilizaban intercambio de productos. Yo te doy de repente el tinte púrpura que ellos tenían para sus vestidos y el otro le daba comida de repente o una vestimenta que necesitaban. Bien. Luego tenemos el periodo Sidón. Este periodo bíblico se destruye por los asirios. El periodo Sidón ya se refiere a un periodo donde el comercio se extiende en diferentes lugares, en Egipto, en Creta, en Chipre, con los griegos también, y realizan una transacción comercial. Acá ya utilizan las monedas para comercializar, es decir, ya no solo utilizan un intercambio de productos, sino más bien un intercambio de productos, pero vendiéndolo con monedas, porque utilizan monedas. En el periodo, ellos fueron ocupados por los filisteos, ¿ya? Y en el periodo Tiro, lo que sucede acá es una preponderancia en el comercio. O sea, a ellos ya se le conocían como los navegantes, comerciantes, ¿ya? En acá ya tenían prestigio, se puede decir así. Y además recorrieron otros lugares como Sicilia, Córcega, Malta, Cerdeña, que son islas actualmente de Italia y de España. Luego vemos que este periodo se destruye, esta ciudad de Tiro, ya con los babilonios, y finalmente los toman los persas, ¿ya? Para que Alejandro Magno después tome posesión de esos 3 territorios.
ya para ese tiempo, antes de que surja el Imperio Macedonio de Alejandro Magno, sucede en Cartago, una ciudad pequeña, el resurgimiento de los fenicios. Y este resurgimiento se da con el tema de llamados Aníbal el Grande, ¿ya? O Aníbal Barca. Este señor era un general y que tomó el mando de esta ciudad a través de conquistas también. Entonces comenzaron a conquistar lo que es la parte sur de España, lo que es una parte de Egipto, y ellos eran conocidos como los punes, ¿ya? No solo eran conocidos como los navegantes, sino también los punes. ¿Por qué los punes? Porque los punes quiere decir que utilizaban tinte púrpura, ¿ya? Entonces, ellos originaron tener una expansión, no solo abarcar comercio, no expandirse, porque hay veces para lograr comercializar a mayor escala tenía que expandirse, y esa era su intención. Y Aníbal Barca, que es el general más conocido en ese tiempo, origina la llamada guerras púnicas contra el Imperio Romano. En ese tiempo no era imperio, sino que era una república romana. Entonces, esta república romana va a luchar contra Aníbal. Cada senador que luchaba contra Aníbal era derrotado, hasta que surge Emilio el africano, ¿ya? Que era un senador romano, y que destruye y derrota a Aníbal, ya cuando Aníbal iba a llegar cerca a la ciudad de Roma. Derrota a Aníbal y lamentablemente Aníbal muere en esa batalla. Después de esto, los romanos conquistan fácilmente Cartago y la incendian, y ahí termina la ciudad, convirtiéndose en una provincia de Roma. Y ahí termina el fin de los fenicios. Pero ¿qué nos entrega Fenicia? Vamos a ver acá. Un momento. A ver, ya acá está. Tenemos, como dice el video, de que el líder, el general, se le llama Sufi o Sufete, así como está en la parte de arriba de la pirámide, ¿ya? Los sufetes, los nobles, los sacerdotes que manejaban este poder. Atrás de ellos estaban el ejército y debajo de ellos estaba el pueblo, que eran los comerciantes, los que comercializaban con sus naves. Y después los esclavos que eran traídos de los diferentes lugares en los que conquistaba Aníbal Barca. Entonces los fenicios estaban unificados en un estado totalmente sistematizado, donde el líder se le llamaba Sufete o Sufe, ¿ya? Y además realizaban comercio y agricultura, una explotación forestal también. En este caso, los árboles que ellos cortaban, ya lo talaban, eran para comercializarlos, para utilizar para la formación y desarrollo de sus barcos. Luego tenemos el cedro, que era la madera más importante o el árbol más importante para poder utilizarlo como comercio y también como barco. Ahora, también desarrollaron artículos como de lujo, de collares, por ejemplo, y además también desarrollaron lo que se refiere los tintes, y el tinte púrpura, que es tipo color morado, es lo que más se utilizaba para darle color a los vestidos o a las vestimentas, ¿ya? Seguimos con la manifestación cultural. Ahora, cuando hablamos de manifestación cultural, se refiere a qué es lo que ellos tenían y qué es lo que dejaron como herencia. Ahora, ellos dejaron como herencia las navegaciones, porque los griegos tomaron ese tipo de barco que tenían ellos, que era un barco tipo tirrene, así le decían. Este barco también lo tomaron después los romanos, pero normalmente servían para los comercios y luego para las guerras. Después también dejaron este tipo de alfabetos, que eran 22 dibujos elementales. Este alfabeto después se va a convertir en el alfabeto actual que tenemos nosotros, que son 26, ¿ya? Luego tenemos que tenían una empresa de este caso de comercialización de diferentes productos. Después desarrollan el comercio, y también vemos que en la religión, como hablaron ellos, está Baal y Astarte, ¿no? En este caso se le considera el dios de la luz, de la producción, que es Astarte, y el dios de la luz del sol, que viene a ser Baal. Bien, hasta acá lo que se refiere a ellos. Ahora, pero ellos básicamente lo que nos va a dejar como herencia a nosotros a nivel actual, a nivel mundial, es el alfabeto. Es lo más importante. Y acuérdense, el alfabeto es lo que nos deja como herencia los fenicios. Y la navegación también como para comercializar para diferentes culturas que después se van a desarrollar. ¿Quiénes son? Grecia y Roma, ¿ya? Bien, terminado entonces esto y el fin de Cartago, vamos a iniciar con la cultura hebrea, que también se había iniciado
al costado nomás de los fenicios en ese tiempo, o sea, en el Medio Oriente, en lo que es conocida en este caso como el Asia Menor. Ahora, en este lugar surge la cultura hebrea que se divide en dos reinos, el reino de Israel por el norte y el reino de Judá por el sur. ¿Ya? Ahora, los fenicios convivieron y comercializaron sus productos con los hebreos. Ahora, los hebreos, en este caso, se van a ubicar justo en el norte, se encontraban los fenicios y asirios, en el sur estaba el desierto arábigo, el desierto de Arabia, en el este estaba el desierto de Siria y en el oeste estaban los filisteos y el mar Mediterráneo. Luego tenemos el periodo histórico. En el periodo histórico nosotros observamos que hay tres. Gobiernan primero los patriarcas, después los jueces y luego los reyes. Los patriarcas eran una forma de decir que el hombre de que estaba a cargo era el más anciano, el más sabio, ¿ya? Estos patriarcas comenzaron primero con Abraham, que salió de Ur, que era su ciudad natal en Mesopotamia, porque le dijo Dios una noche en el que él estaba descansando, lo llama y le dice que su pueblo que va a fundar va a ser el de él, con su descendencia. Él tenía 100 años, no tenía ninguna descendencia, entonces el Señor le dijo que sí iba a tener un hijo con su esposa Sara, y bueno, él se puso alegre porque el Señor le mostró de que en la noche todas las estrellas que tú ves, esas estrellas inmensas, infinitas, va a ser la cantidad de repente de herencia que tú tengas, es decir, de futuros descendientes. Entonces él se sorprende. Pero bueno, eso es lo que le dice y vas a ir a Canaán. Él le lleva a su pueblo a Canaán. Luego surge y su hijo Isaac, que nace, y este hombre Isaac tiene dos hijos llamados Jacob y Esaú, y le da el poder a su hijo menor llamado Jacob, porque siendo ciego su esposa le engaña de que él es el hijo mayor y bueno, le da potestad a él. Entonces, Jacob tiene poder, en este caso, de manejar todo el pueblo y él huye de su hermano porque su hermano lo quería matar porque había tomado el poder, pero después se vuelven aliados. Jacob tiene 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel que existe actualmente, ¿no? Entonces a él le llaman Israel por el tema de que había supuestamente una noche combatido con un ángel, se puede decir así, y entonces Dios le da el nombre de Israel, porque así va a ser el nombre de su pueblo, y es lo que actualmente existe el país de Israel. También tenemos de que después de esto, uno de los hijos llamado José es llevado por envidia de sus hermanos bueno, se lo venden a unos comerciantes, él va a Egipto, en Egipto se vuelve el aliado del faraón y luego se reconoce que él seguía vivo y todo su pueblo junto con Jacob se lo llevan a Egipto, viven ahí hasta que pasan años y son esclavizados y surge Moisés. Moisés los libera y luego Moisés los lleva a la tierra prometida que había dicho Dios. Así era el nombre de su religión, el poder era en Dios llamado Yahvé. Entonces surgen los jueces. Los jueces van a ser los que van a juzgar los pecados que tienen su pueblo. Ahora hay que recordar que Moisés también, con él surgen las 12 tablas o los 10 mandamientos, perdón, de que existe Los de 10 repente mandamientos. sí, que existe en la religión cristiana, los que son católicos y cristianos deben Moisés. saber. Exacto, con Moisés. Luego tenemos, en este caso, el periodo de jueces, como le dije, que lo más conocido de los jueces es Sansón, que se enamora de Dalila y que ella lo traiciona. Después tenemos el periodo de los reyes. Samuel, que es un juez, elige al rey, que es el rey de Israel, que es Saúl, el primer rey. Profe, Dime. una pregunta. ¿Por qué todos los nombres terminan en IAS? Ah, bueno, porque de repente ellos toman como herencia esa palabra, ¿ya? Esa Ah, palabra. Sí, sí. Bien, amén. a ver, seguimos. Luego tenemos a David y Salomón. David y Salomón hacen un gran prestigio de esta cultura hebrea. Conquista a los filisteos David, funda Jerusalén, la capital, y que luego su hijo Salomón toma el mando, que es conocido como el rey sabio, ya que él escribió las sabidurías, o sea, hechos sabios para que ayude a los demás. Luego construye el templo de Jerusalén y con él, ya anciano, como que va a dar potestad para que las otras personas comiencen a hacer otro tipo de religión, otras creencias, y Dios se enfurece y bueno, cuando él fallece,
sus hijos se dividen el reino en dos. El mapa hemos visto dos reinos, ¿cierto? Ya, sus hijos lo dividen en dos. Y ahí hay conflictos hasta que toma el imperio. En este caso va a ser Ciro. Primero Sargón, luego Ciro conquistan esos territorios y dominan a los hebreos. Después de Salomón ya no hay otro rey que pueda gobernar porque sus hijos destruyen todo, ya que toman el mando otras culturas, el imperio asirio, el imperio babilonio, luego el imperio persa y después Alejandro Magno, hasta que lo toma el mando los romanos. Ahí termina entonces lo que es el periodo histórico de los hebreos. Acuérdense, patriarcas, jueces y reyes. Luego tenemos, a ver, los aspectos culturales que se refiere a lo que ellos han entregado. Primero, el gobierno estaba a cargo por patriarcas, gerontocracia, que vienen a ser los ancianos más antiguos que gobernaban, y los reyes. Luego está el arte más conocido que dejaron es la arquitectura realizada en el templo de Jerusalén, que lo realizó Salomón, acuérdate eso. Y la religión sabemos que es un monoteísta, porque es un solo Dios, con Yahvé, que así se llama su Dios, y el libro escrito, que es actualmente el libro más vendido a nivel mundial, es la Biblia. Las fiestas que conocemos que ellos realizan en la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo. De esta religión también salió la religión del judaísmo, ¿ya? Que más adelante va a construir un libro o escribir un libro llamado el Torá. Va a ser muy diferente a ella. Entonces ahí termina lo que se refiere entonces a la cultura hebrea y la cultura fenicia. Entonces los fenicios nos dejaron lo que son el alfabeto, el alfabeto en sí, y lo que se refiere a la cultura hebrea que nos dejó la religión cristiana católica, ¿cierto? O la Biblia en este caso, ¿no? Entonces esas son las dos cosas como herencia que dejaron estas dos culturas, ¿ya? Ahí termina entonces ese tema, gracias con el tema, y vamos a ver acá.